¿Se ve, chicos? Sí, doctora, sí. Ok, bien. El lavado gástrico se supone que es un procedimiento que viene después de haber colocado la sonda nasogástrica, tema que lo habíamos abordado el día lunes. Y para realizar un lavado gástrico, pues evidentemente tiene que existir una sonda de grueso calibre, que el paciente esté o estemos nosotros seguros que la sonda esté en el lugar preciso para realizar esto y obviamente saber que el diagnóstico por el cual se va a realizar el lavado gástrico sea el pertinente en el paciente, ¿sí? Se dice que el lavado gástrico es una práctica o procedimiento que va a consistir, además de haber hecho ya la introducción de la sonda, como les he dicho que tenga que ser de grueso calibre, que permita extraer sustancias y no, al contrario, obstruyan la sonda, se pueda realizar la evacuación tanto de sustancias tóxicas, sangre o cualquier otro tipo de sustancia que esté ocasionando una irritación o alguna molestia en el paciente, ¿no? Esto puede hacerse a través de una aspiración o un drenaje que se llama por gravedad. Este tipo de lavado gástrico, pues, se realiza con la irrigación generalmente de una solución que es fisiológica o agua destilada, y en niños generalmente está, vamos a hablar, dosificado como 10 ml por kilogramo peso. En adultos se puede llegar a cuantificar entre 20 ml kilogramo peso, pero siempre tomando en cuenta que no se debe sobrepasar para cada lavado, o sea, para cada ciclo de lavado, los 200 o 300 ml. Generalmente se llegan a utilizar hasta 4 litros en total, pero se va esto dosificando en esta cantidad, ¿no? Las principales indicaciones para realizar este lavado gástrico, como habíamos dicho, son en pacientes que van a tener hemorragias digestivas altas, donde cuanto más tiempo esa sangre permanezca en el estómago, va a ocasionar reacciones y obviamente mayor complicación en el paciente de que esté más nauseoso, se va a autodigerir esa sangre, donde va a aumentar el estado del nivel del amoníaco en la sangre en el paciente. Y obviamente esto sería importante hacer su drenaje, ¿no? Y, en fin, para tomar o hacer la eliminación de las sustancias tóxicas que el paciente podría haber ingerido, ¿no? En aquellos pacientes que se toman tabletas o, por ejemplo, raticidas, pacientes que se toman órganos fosforados o alguna otra sustancia que se quiere evitar que se absorba y obviamente cause mayor daño en todo lo que es la mucosa del tracto gastrointestinal. En el caso de lo que significa la hemorragia digestiva, es importante que consideremos que al hacer el lavado no solo vamos a extraer sangre fluida, sino también coágulos de sangre que se van a combinar con restos de alimentos que de repente el paciente ha ingerido, ¿no? Entonces, al hacer esta extracción, también uno tiene que ir valorando mientras hace el lavado gástrico, si la consistencia del drenaje sigue siendo un sangrado que nos está indicando que es una hemorragia activa o ha cedido, donde la característica del débito, es decir, de la secreción ya drenada, va cambiando de aspecto, ¿no? Puede ser totalmente hemática en un momento, después ser más sanguinolenta y luego ya estar más en una característica que podríamos decir prácticamente que es más cristalina, ¿no? En relación a la solución que vamos a emplear. En este caso es importante también tomar en cuenta que después de un lavado gástrico, el paciente, para ya detener definitivamente el sangrado, si es que no ha parado y continúa sangrando el paciente, va a necesitar una endoscopía digestiva para hacer, por ejemplo, o la hemostasia
ya por esta vía de las zonas de sangrado del paciente, ¿no? Puede ser una úlcera, dos, o de repente has deventado una varice que estaba ya bastante dilatada, entonces se va a ver a través de esta vía. En el caso de ingestión de tóxicos, pues resulta efectivo como medida de descontaminación gastrointestinal, es decir, a través de un lavado gástrico que tiene que ser obviamente oportuno, rápido, se va a evitar la absorción de estos tóxicos y se va a favorecer su eliminación. Pero independientemente de cuál sea la causa para hacer el lavado, es importante que se realice una anamnesis completa, es decir, hacer una exploración del paciente, ver y verificar de qué tipo de sustancia se trata que haya ingerido el paciente y si realmente está indicado el lavado gástrico, porque en otros casos el lavado gástrico en vez de ayudar al paciente puede complicarlo al paciente, ¿no? Qué cantidad ha ingerido y además qué tiempo ha transcurrido desde la ingestión de esa sustancia que el paciente ha ingerido. Si yo tomo en cuenta esto, pues mi acción de repente va a ser mucho más beneficioso para el paciente y obviamente puede que las complicaciones ya sean mínimas. Es decir, que a menor tiempo de que haya transcurrido la ingestión de cualquier tipo de sustancia y esté provocando alguna alteración en el paciente, el lavado gástrico pues va a ser de bastante ayuda si se hace de forma oportuna. Muchos autores y muchas literaturas nos indican que esta práctica se debería realizar simplemente cuando hay un riesgo vital para el paciente. Sin embargo, en nuestro medio hay protocolos de acción donde prácticamente, según el tipo de intoxicación y el estado del paciente, y generalmente son estos dos tipos, hemorragias y ingestión de tóxicos, se coloca la sonda y se hace lavado gástrico. Una vez que se ha comprobado que el paciente es el idóneo para hacer este procedimiento y se verifica la posición de la sonda nasogástrica, pues se va a empezar a hacer la introducción de una cantidad de líquido apropiado, como les había dicho, es la solución salina. Este líquido se debe mantener en una temperatura no muy fría ni muy caliente, a una temperatura de 37 grados centígrados. Todo esto para evitar primero la hipotermia en el paciente, ¿no? Como les habíamos dicho, van a ser ciclos en los adultos entre 15 y 20 ml según kilogramo peso, que nunca deben sobrepasar los 200 o 300 ml. Ahora, ¿cómo se va a ingresar este líquido? Pues este líquido puede ingresarse a través de un equipo de goteo de venoclisis conectado a la sonda nasogástrica, o también con la ayuda de una jeringa que puede ser de 20 o de 60 ml, en este caso estaríamos hablando de una jeringa septo, para que luego la aspiración del líquido que ha ingresado se realice de forma suave, o puede ser, por ejemplo, aspirando, pero de una forma bastante suave, ¿no? A esto se llama el sistema activo. ¿Por qué? Porque vamos a ir aspirando. O dejarlo que drene por gravedad, donde la cantidad que se ha ingresado de líquido tiene que ser la misma que tenga que salir, ¿no? Y esto se llama un drenaje pasivo. Se puede usar también el método de sifón, donde se baja la sonda por debajo del nivel del estómago del paciente y se lo va a dejar de fluir a un recipiente, ¿no? Pero prácticamente esto está dentro de lo que es el drenaje pasivo por gravedad. Ahora, la cantidad de líquido que se va a administrar a través de la jeringa tiene que ser la misma que va a salir o va a eliminar el paciente. Caso que no salga esa cantidad, estamos hablando de una retención, ¿no? Y se estaría hablando como un líquido administrado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que entrar dentro del balance de líquidos. Por eso es importante que quien va a hacer el lavado sepa cuantificar cuánto está entrando y cuánto está saliendo en total para que hagan el balance hídrico en este paciente en el lavado que se está realizando y este vaya al balance hídrico total que se va a realizar en el paciente. Ahora, este lavado no solamente se hace con solución salina,
También se puede colocar o combinar con algunos tipos de sustancias o soluciones de acuerdo a la prescripción que tenga o la situación de salud o la causa que esté ocasionando la colocación y el lavado gástrico. Se puede, por ejemplo, en pacientes que están sangrando demasiado, colocar sustancias que sean antiácidas, por ejemplo, ¿no? Cuando se sospecha que es porque el paciente ha tenido una gastritis bastante crónica y de repente se sospecha de una úlcera por un pH aumentado, ¿no? O cuando el paciente ha sufrido una intoxicación y de repente el antídoto para desactivar esta sustancia es el carbón activado, ¿no? O catárticos, etcétera, se pueden combinar con este lavado. Debe permanecer este paciente para realizar este tipo de lavados en una posición lateral izquierda o en Trendelenburg con ligera elevación de la cabeza. ¿Por qué estas posiciones? Porque estas posiciones evitan el paso de los tóxicos hacia el duodeno. Y obviamente en el duodeno esperamos que no haya absorción, ¿verdad? Entonces, más bien que sea rápidamente drenado para evitar su absorción. En muchos casos se tiende al paciente a sentarlo y ponerlo en posición Fowler, pues esta posición no es la correcta porque hace que más bien la sustancia que se ha ingerido pueda ir con mayor rapidez hacia lo que es el duodeno y absorberse en esa zona, ¿no? No se olviden que el lavado gástrico pues es a nivel del estómago. Se debe realizar la aspiración, algo importante, previa al lavado gástrico. Es decir, si tengo un paciente que está sangrando, primero tengo que aspirar todo el contenido gástrico que se pueda eliminar, es decir, el contenido hemático, y luego, después, recién hacer el lavado gástrico. ¿Todo esto por qué? Porque si el paciente ha estado sangrando y ha retenido sangre a nivel del estómago, y yo sin haber aspirado esta secreción empiezo a hacer el lavado gástrico, lo que voy a provocar en el paciente es una distensión gástrica y de repente voy a ocasionar un vómito, ¿no? Y un vómito que muchos pacientes a veces les lleva a una broncoaspiración dependiendo del estado del paciente. Entonces, realizamos los ciclos precisos hasta que el drenaje, como les había dicho, sea claro, ya no sea hemático y que nos esté hablando de un sangrado activo. La cantidad total aproximada generalmente llega a ser hasta 3 litros y en algunos casos hasta 4 litros y no ponemos mayor cantidad para el lavado y si con esto no ha cedido, pues se detiene y el paciente tiene que ir a otro tipo de estudio para detener el sangrado, ¿no? ¿Por qué? Porque cantidades mayores van a o pueden producir alteraciones hidroelectrolíticas y bastante distensión gástrica porque puede ocasionar bastante molestia al paciente. No se olviden que la solución fisiológica pues tiene una cantidad de concentración de sodio. Una vez que se ha hecho este lavado, se va a hacer el registro en la historia clínica de la técnica utilizada, del tipo de sonda, el balance de líquido irrigado y evacuado, y las características del drenaje e incidencias surgidas durante todo el procedimiento. Y esto generalmente se refleja en su hoja de evolución, ¿no? que va a estar en la historia clínica del paciente. ¿Hay contraindicaciones para realizar este procedimiento? Por supuesto que sí, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, no está consciente y de repente le tengo que colocar en una posición de cúbito izquierda o Trendelenburg, pues el riesgo es mayor de que el paciente se broncoaspire, a no ser que el paciente pues tenga una intubación previa al lavado gástrico, ¿no? Porque ahí estaríamos protegiendo la vía aérea. En todo caso, este tipo de pacientes hay que mantenerlos bastante vigilados y si es necesario hacer un lavado gástrico, pues hay que proteger primero la vía aérea. ¿En quiénes también está contraindicado? Pues en pacientes que tienen intervenciones recientes del tracto digestivo, es decir, una cirugía reciente o alguna enfermedad en relación a enfermedad intestinal o tenga alguna alteración en la coagulación de la sangre. En estos casos, ¿qué se puede provocar si se hace un lavado gástrico? Una distensión bastante importante, una perforación gástrica o mayor hemorragia en el paciente.
Otra contraindicación son alteraciones anatómicas, como por ejemplo que haya una estenosis a nivel del esófago o haya una obstrucción nasofaringea o una obstrucción por una masa tumoral, por ejemplo, a nivel del esófago. Primero nos va a permitir una buena entrada de la sonda y al entrar la sonda ya puede lesionar y producir un sangrado o también puede realizarse una perforación esofágica. Cuando el paciente tiene un traumatismo craneal bastante severo, sabemos que una de las contraindicaciones absolutas es la fractura de la base del cráneo, por tanto no vamos a poder realizar un lavado gástrico si es por esta vía el abordaje de la sonda en el paciente, ¿no? O fracturas o lesiones a nivel de los maxilares y a nivel de los huesos de la cara, o como generalmente en estos casos los riesgos son que la sonda pueda desviarse hacia el encéfalo y si es insertada esto por vía nasal, pues estaríamos ocasionando incluso un paro respiratorio en el paciente inminente, ¿no? Entonces, en estos casos, como les digo, tendría que optarse por una vía orogástrica para hacer este tipo de lavados en este tipo de pacientes. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, en relación al lavado gástrico. ¿Están ahí, jovencitos? Sí, licenciado, está todo claro, creo. Ok. Vamos a pasar al segundo tema, que es... un ratito. Sí, creo que sí. Un momentito, por favor. Creo que es acá. Ahí está. La colocación de enemas evacuantes. Procedimiento que evidentemente no es realizado por el personal de medicina, pero sí es indicado por ustedes para que este procedimiento pueda ser llevado a cabo por el personal que está a cargo de este paciente en salas, ¿sí? O de repente de emergencia, ¿no? Esta técnica de enema evacuante es una técnica que va a ser bastante usada especialmente en los servicios de medicina o en servicios, por ejemplo, de geriatría, que se da con mayor incidencia este tipo de procedimientos. Pero para poder saber en qué consiste este procedimiento, es importante que nosotros recordemos cuáles son las funciones del colon. Pues una de sus principales funciones y sobre las que se tiene que tomar en cuenta es el por qué se va a colocar un enema al paciente, es que a nivel del colon se reabsorben todavía agua y sodio, y en este sitio y en esta parte del intestino se almacenan los residuos de la digestión y obviamente de la eliminación fecal, ¿no? De repente muchos de ustedes han padecido de estreñimiento, no porque realmente no tengan un buen funcionamiento peristaltismo, sino porque por eventualidad de trabajo o de repente estar en una situación donde no puedan acudir de forma inmediata hacia lo que es realizar sus necesidades básicas, como es la defecación, pues pueden de cierta forma ocasionar un estreñimiento, ¿no? Sin embargo, hay varios factores que pueden ocasionar este tipo de problemas en el paciente de no poder eliminar esos residuos de esta región y ocasionar lo que se llama la impactación fecal, el estreñimiento, la formación de coprolitos y obviamente muchas molestias que vienen acompañados a esto hacia los pacientes, ¿no? ¿Qué factores influyen para que estos pacientes puedan o ser más o menos los candidatos a ser colocados un enema evacuante? Por ejemplo, aquellos pacientes que reciben medicamentos que contengan codeína, que puedan disminuir el peristaltismo, morfina, o adrenérgicos o anticolinérgicos, que van a ir a relajar los músculos lisos de las vías gastrointestinales. Por tanto, como les había dicho, inhiben el peristaltismo, disminuye o prácticamente está ausente, ¿no? Disminuyen el peristaltismo también dietas que están bajas en fibra o personas que no ingieren la cantidad suficiente de líquidos. Hay gente que
toman, por ejemplo, un vaso al día y a veces no toman más que el desayuno de líquidos, por ejemplo, puede ser por factor trabajo o por costumbre y demás. Entonces, son tendentes a que haya una disminución del peristaltismo y obviamente tendencia a un estreñimiento. Personas que tienen vida sedentaria, que no se movilizan, y entre estos tenemos a muchos de nuestros pacientes que pueden estar con alteración de la conciencia, personas que de repente están bajo sedación, no se movilizan o tienen, por ejemplo, fractura de cadera, van a tener o son factores importantes, ¿no? Los ancianitos que tienen debilidad muscular y el tono del esfínter está totalmente disminuida o presencia de algunos procesos patológicos, como les había dicho, pacientes que están intubados, bajo sedación, que no se movilizan por sí solos y se mantienen en reposo hasta que prácticamente el personal que está a su cargo los movilice, ¿no? Todos estos factores van a volver lenta el peristaltismo y obviamente la propulsión, el movimiento de las heces se queda mucho más lenta o de repente nula. Y a esto, pues obviamente se ocasiona el estreñimiento, la impactación y obviamente la obstrucción. Y esta obstrucción que va a ocasionar no solamente la retención de la masa fecal, sino también la retención de gases, y esto va a ocasionar una distensión abdominal, y eso es muy molestoso para el paciente. Y generalmente, como les digo, los ancianitos son los pacientes más frecuentes que vienen con este tipo de molestias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya hay estos factores y el paciente presenta un estreñimiento? Pues, ¿qué va a generar esto? Un esfuerzo, hacer como un esfuerzo abdominal de esta musculatura, tratar de eliminar esa masa fecal. Y si hay un paciente, por ejemplo, que ha sido ha sido operado y le han operado de toda la parte, podríamos decir, del intestino o una cirugía de abdomen, pues va a tener que hacer esfuerzo para tratar de eliminar esto si hay una impactación. Y generalmente pacientes que han recibido anestesia general sufren de este tipo de problemas. Y la consecuencia que va a ser que las suturas, los hilos, se separen y puede haber una dehiscencia, ¿no? O puede haber fisuras a nivel perineal, o en pacientes cardiópatas o con lesiones cerebrales puede llevar a complicaciones serias por el gran esfuerzo que se va a tratar de hacer por tratar de eliminar esas fecales que están compactadas, ¿sí? Entonces, en esos casos, lo que se hace es indicar un enema evacuante, ¿no? Y hay diferentes tipos de enemas, entonces vamos a ver ahora sí qué es un enema, ¿no? Un enema es la introducción de sustancias en el colon a través del recto con una finalidad de eliminar la materia fecal, ¿no? Hacer que se elimine esa materia fecal que se encuentra en ese trayecto. Por tanto, el objetivo es lograr por medio de las sustancias que se van a introducir, que vamos a ver más adelante, es promover la defecación, pasar también un medio de contraste, porque también se puede colocar medicamentos, como ejemplo los medios de contraste, para visualizar si hay masas tumorales, para ver si hay dilatación del colon, un megacolon, por ejemplo, o de repente hay algún tipo de malformaciones que están ocasionando alguna alteración al paciente, entonces se colocan este tipo de medicamentos, ¿no? O simplemente como una indicación para preparación de algún tipo de cirugía que va a abarcar todo lo que es el sistema digestivo bajo, ¿no? Entonces se va a dar también como indicación en ese sentido. ¿Cuál es el material para colocar los enemas? En los hospitales ustedes van a ver estos materiales que están colgados en los trípodes, generalmente en la sala no limpia, sino en la área sucia, generalmente de enfermería. Se encuentran estos dispositivos que es un sistema de irrigador que estamos hablando aquí, que sirve como un recipiente o una bolsa que se va a llenar ya sea de la solución o de la sustancia según el tipo de enema que se va a indicar al paciente. Y obviamente esto va a estar conectado a una tubuladura bastante gruesita que va a tener un clamp de llave de paso y al final tiene una sonda rectal que se va a colocar, que es bastante gruesita, la cual va a estar lubricada,
que va a permitir hacer la dilatación, ¿no? De lo que es el área del recto y introducir toda la sonda rectal para nuevamente hacer que ingrese este líquido, no a chorro, a una velocidad bastante lentita, porque si no también es bastante molesto para el paciente. Se utiliza papel higiénico, unas pinzas o clamps, si es que la tubuladura no lo tiene, y bolsas de desechos. Obviamente aquí tenemos que indicar la importancia de utilizar guantes. ¿Qué tipo de guantes? Desechables. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que proteger de alguna eventualidad de escape o algún tipo de materia fecal que pueda ser expulsada durante la colocación del enema, ¿no? Estos irrigadores o sistemas de enema evacuante son los muy comunes en nuestros centros hospitalarios, ¿no? Y aquí tenemos unas características en relación a lo que es la sonda rectal, que viene por números, ¿no? Y se va a utilizar de lo más delgadito a lo más grueso y generalmente en el adulto va de 15 a 20 centímetros, ¿no? Y generalmente también tiene, esa es la distancia de lo que es la introducción generalmente de la sonda, ¿no? El tamaño de la sonda, es decir, en relación al diámetro, es entre 20 y 30 para adultos. Obviamente más pequeño va a ir según lo que sea la edad del niño. Y generalmente se introduce entre 6 hasta 10 centímetros la sonda para poder llegar y atravesar todo ese conducto y poder cerciorarnos de que el líquido que se va a ingresar pues prácticamente no rebase, no salga hacia afuera, sino se quede hacia adentro, haciendo que se remoje o lubrique esas heces impactadas, ¿no? Estas ondas tienen que ser de un material no muy duro, tiene que ser algo flexible, semirrígido, y que permita ingresar con movimientos semicirculares hasta la posición deseada. Ya habíamos dicho que los propósitos es aliviar el estreñimiento cuando el paciente tiene una impactación fecal, ¿sí? Hacer que al introducir el líquido, ablandamos las heces y además también se va a estimular el peristaltismo, ¿no? Como hemos dicho, no solamente se introduce agua con otros elementos que puedan ser sal, por ejemplo, también puede ser solución jabonosa, puede ser también vaselina líquida. Todo depende de cuál es el diagnóstico que ustedes van a hacer con la anamnesis del origen de lo que es el estreñimiento del paciente, porque generalmente hay una patología de base también, ¿no? Otra indicación importante es porque se va a limpiar el recto como una preparación, hemos dicho, prequirúrgica, ¿no? Para una cirugía o en pacientes, por ejemplo, mujeres que están embarazadas y van a entrar a una cesárea programada, también se les coloca un enema evacuante. Estamos hablando en cesáreas, no estamos hablando en partos, ¿sí? La posición que debe adquirir o tomar este paciente para realizar este procedimiento es la posición de Sims, lateral izquierdo, donde esta posición nos permite, fíjense, en relación a la anatomía del colon, introducir la sonda y cuando se va administrando el líquido con ayuda de un irrigador, pues puede ingresar y atravesar por la posición del paciente toda esta zona y hacer su función de remojar o lubricar esa zona, ¿sí? Entonces, la posición del irrigador es importante que no sea muy alta, que esté bastante relacionada con la altura de la posición de la cadera del paciente a 40 centímetros, ¿sí? Entonces, en relación a esto, es importante tomar en cuenta esas características, ¿no? Y la flexión del miembro izquierdo para dar un espacio y hacer que más bien la solución que va a ingresar no sea rebasada y pueda más bien refluir hacia afuera, esta posición con la flexión, por eso se llama posición de Sims,
va a ser bastante importante para lograr que el líquido pueda ingresar y no salirse mientras se está haciendo la administración del enema. Hay diferentes tipos, ¿no? Se dividen generalmente en dos grandes grupos, que son los enemas de alto volumen y los enemas de bajo volumen. Los enemas de limpieza de alto volumen generalmente tienen volúmenes entre 500 a 1000 ml, ¿no? 1000 ml son a veces muy poco tolerados porque distienden de tal forma la región del colon que el paciente prácticamente no los tolera, ¿no? Y generalmente se tiende a colocar en 500 ml. Estos 500 ml de agua se puede colocar con jabón, solución jabonosa, o agua o solución fisiológica, ¿no? Agua con sal. Este enema es el más común y se le llama enema de limpieza. Este tipo de enemas requieren de cambios de posición, es decir, cuando se ingresa en primera instancia del lado izquierdo, entra una cantidad del líquido, termina de entrar los 500 ml y el paciente tiene que volcarse al lado derecho para que ese líquido que ha entrado pueda cubrir todo el trayecto del colon transverso y obviamente del lado descendente, ¿no? Tenemos también los enemas opacos o varitados, que en este caso son enemas que se van a realizar para hacer un estudio, una visualización a través de un estudio radiológico de todo lo que es la parte interna de la forma, por ejemplo, de la silueta, del diámetro, de la formación del colon, su posición y todo lo demás, a través de lo que estamos viendo, la irrigación con bario, ¿no? Entonces, este tipo de estudio se utiliza bastante en aquellos tipos de pacientes que tienen una patología y de repente quieren saber por qué o qué está provocando las alteraciones a nivel del intestino grueso, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que cuando ustedes van a indicar este tipo de estudios, porque es un tipo de estudio que el paciente necesita, además de esto, una preparación bastante importante, es que va a facilitarles a ustedes el diagnóstico de una patología precisa, ¿no? Y esto siempre va a estar precedida para colocar este enema varitado de un enema de limpieza, es decir, con jabón o agua y sal, ¿no? Ahora, este enema varitado también, después de haber realizado este procedimiento en el paciente y le hayan hecho el estudio, nunca tienen que olvidarse que el paciente va a tener que recibir posterior a este estudio otros enemas de limpieza. ¿Por qué? Porque hay tendencia desde que este bario se quede impactado en las paredes y más bien provoque mayor molestia al paciente o estreñimiento. Entonces, es una de las indicaciones importantes pre y post de realizar el estudio. Entre los enemas de bajo volumen, como estamos viendo aquí en la imagen, que no van a rebasar a veces ni los 500, sino va a ser hasta de 100, a veces de 50 ml, son bastante reducidos, pero tienen una concentración bastante importante de elementos, como por ejemplo el cloruro de sodio, que la acción que tiene la sal, el sodio, es arrastrar agua hacia el intestino y hacer que más bien el peristaltismo aumente y se pueda hacer la eliminación de las heces, ¿no? Está usado este tipo de enemas para limpiar el recto y sigmoide. Solo esas dos regiones, no puede ir más allá, ¿no? Entonces, se va a requerir que la persona que va a recibir este enema, pues permanezca por lo menos más de 15, 20 minutos reteniendo este enema para que pueda tener un buen efecto y hacer la eliminación de las heces. En cambio, en los otros de alto volumen, prácticamente el paciente tiende a retener muy poco, ¿no? Por el efecto y por la cantidad que ingresa, no tolera el paciente este tipo de retención. Pero en estos casos, sí se puede, ¿no? Hay otros enemas, los muy usados en nuestro medio, el enema BIT, por ejemplo, que han debido escuchar de este enema, que son de esta forma, chiquititos.
Son enemas desechables que contienen sales de fosfato, las cuales por acción osmótica atraen también el agua hacia el recto, reblandecen las heces fecales y sus indicaciones está cuando el paciente tiene constipación intestinal ocasional, es decir, no es estreñido crónico, o cuando se va a hacer la preparación del paciente que va a ser intervenido para una cirugía y puede el paciente adquirir esto de forma particular y hacerse colocar como preparación en la casa para evacuar el intestino antes del parto porque es una cantidad bastante pequeña, preparación del colon para una toma de rayos X o examen colonoscópico, por ejemplo, y generalmente su efecto es bastante rápido, entre 2 a 5 minutos después de la aplicación, y es bastante efectivo, ¿no? También tenemos según el tipo de enema para lo que nosotros queremos utilizar, son los enemas carminativos que son usados para aliviar la distensión abdominal o expeler flatus, es decir, cuando el paciente tiene un abdomen distendido y está con retención de gases, ¿no? Entonces, en esos casos se coloca este tipo de enema carminativo y generalmente es en un volumen de 60 a 80 ml. También va muy poca cantidad que va a aliviar esa molestia que tiene el paciente por la retención de gases, ¿no? Tenemos enemas de retención, ¿no? Usados para proveer al paciente de nutrientes o medicamentos o fluidos que se quiere que se absorban a través del intestino grueso, ¿no? Y la cantidad puede ser de 90 hasta 500 ml, pero como les digo, cuando se trata de colocar este tipo de sustancias, tiene que ser en una cantidad poca porque no va a tolerar el paciente y lo va a eliminar, ¿no? Estos enemas deben ser retenidos por 1 a 3 horas, es decir, el paciente tiene que aguantar lo más que pueda antes de ir al baño para que esas sustancias hagan su efecto, ¿no? Y en este caso pueden utilizarse, ¿qué sustancias? Aceite, se puede poner medicamentos para cuando hay parásitos, por ejemplo, antihelmínticos, o nutritivas, por ejemplo, o medicinas como estos que estamos viendo, el Kayexalete, que generalmente es muy utilizado en muchos lugares para que tienen los enemas estos preparados para ayudar a los pacientes a eliminar los gases, ¿no? Ahora, ¿qué contraindicaciones hay para colocar este tipo de enemas? Pues, por lógica, si un paciente tiene una cirugía de colon recto reciente, que el hecho de colocarle un enema que va a distender y va a aumentar un volumen en esa zona, pues puede ocasionar sangrado o dehiscencia de puntos. O si el paciente acaba de sufrir un infarto de miocardio, no puede recibir un enema, pero sí puede recibir ablandadores de heces en el sentido de medicamentos o la dieta, ¿no? Pero un enema puede provocarle un esfuerzo y que el paciente puede complicar su estado, ¿no? Pacientes que tengan afecciones abdominales agudas, como por ejemplo una apendicitis. Si yo voy con un dolor abdominal, se sospecha de una apendicitis y de repente el paciente dice es que tampoco voy al baño, de repente es eso, hasta no descartar que el paciente prácticamente no tiene apendicitis, pues todo este tipo de procedimientos están totalmente contraindicados, ¿no? Pacientes que puedan tener arritmias porque el hecho de colocar un enema es molestoso, puede ocasionar mayor complicación de esta arritmia y descompensación del paciente, ¿no? Los enemas que van a contener sodio, es decir, sal, hay que tomarlos muy en cuenta si mi paciente tiene insuficiencia cardíaco congestiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la sal y la cantidad de sal que se coloca en estos enemas, que generalmente son 2 cucharas, pueden absorberse la sal y obviamente retener agua y complicar el estado del paciente, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta, como lo hemos dicho desde el inicio, quién es mi paciente, qué tipo de patología tiene, qué antecedentes tiene mi paciente y además qué quiero lograr con ese enema, por qué le voy a colocar y qué tipo de enema voy a usar en este paciente y también qué cantidad va a tolerar y la edad de mi paciente, ¿no? Para poder escoger la mejor alternativa.
Las complicaciones más comunes son traumas o irritación de la mucosa, a veces porque se coloca bastante torpe o no se lubrica bien o se introduce con mucha fuerza o la sonda es demasiado gruesa para lo que se ha escogido para el paciente y va a provocar lesiones, ¿no? Puede haber alteraciones electrolíticas y hemos indicado por qué. Podemos llevar a un estado de hipervolemia o también deshidratación, porque como hemos dicho, arrastra agua, el paciente puede botar bastante cantidad de líquido y también llevarle a una deshidratación. Puede provocar mareos, debilidad, disritmias cardíacas, también hemos indicado por qué, un fallo cardíaco agudo y incluso al colocar el enema, el paciente puede retener ese edema, o sea que estaríamos agravando más su distensión abdominal y sus molestias. Entonces puede haber estas complicaciones y de acuerdo a eso, pues obviamente se va a actuar y para evitar esto hay que conocerlo al paciente y saber de qué paciente se trata y a quién vamos a dar este tipo de tratamiento. Ahora, una vez que se ha colocado o se va a realizar el enema, ustedes tienen que tomar en cuenta la prescripción del enema, ¿no? Tiene que estar documentado y esto generalmente está en la hoja de indicaciones. Se tiene que tomar en cuenta a qué hora se ha administrado ese enema, qué tolerancia ha tenido el paciente al procedimiento, si ha sido efectivo o no, el tiempo de retención del enema, qué cantidad se ha utilizado para realizar este enema y obviamente ver la efectividad, ¿no? ¿Qué tipo de resultado ha tenido en relación a la eliminación de heces? ¿Qué color, qué consistencia, qué cantidad? ¿O de repente ha habido sangrado o algún tipo de característica que prácticamente no es la usual o la que se esperaba? O a veces llegan del chapare, ¿no? Pacientes que han comido, no sé si conocen esa fruta, la granadilla, que creo que comen tanto, que llegan impactados de pepitas negritas, que realmente a través de enema en varios días se va recién desalojando toda la parte que es el intestino, porque vienen constipados con las pepitas que se han comido seguramente cajas y cajas de esas frutas y es una forma de tratar. Al viernes generalmente llegan este tipo de pacientes. Bien. Esta es la última diapositiva. Espero que hayan tomado en cuenta los puntos importantes y que si tienen alguna pregunta, pues por favor háganla.